Imagina despertar una mañana siendo hijo del hombre más poderoso de tu país y acostarte esa misma noche como un fugitivo buscado por medio mundo. Imagina perder en cuestión de horas no solo una fortuna de 50 millones de dólares, sino también tu hogar, tu identidad y la posibilidad de regresar jamás a la tierra donde naciste. Esta es la historia real de los 5 hijos de Anastasio Somoza Debayle, el último dictador de una dinastía que dominó Nicaragua durante 43 años. Es la historia de cómo el 17 de julio de 1979, cuando la revolución sandinista derrocó a su padre, estos jóvenes privilegiados se convirtieron en exiliados perpetuos dispersos por el mundo, cargando para siempre con el peso de un apellido que cambió la historia de Centroamérica. Pero lo que te voy a contar no es solo la historia del fin de una dictadura. Es la saga de 5 hermanos que han vivido más de 4 décadas tratando de reconstruir sus vidas lejos de Nicaragua, algunos luchando contra enfermedades mentales, otros acumulando nuevas fortunas en el exilio, y todos enfrentando la realidad de que su país natal los considera enemigos para siempre. Prepárate para descubrir el destino de los herederos de la familia más poderosa de Nicaragua. Una historia de poder absoluto, pérdida devastadora y supervivencia en el exilio que aún no ha terminado. Para entender la magnitud de la caída de los hijos de Somoza, primero necesitas comprender la dimensión del poder que perdieron. Los Somoza no eran simples dictadores, eran los dueños de Nicaragua. Durante 43 años, desde 1937 hasta 1979, 3 generaciones de la familia Somoza convirtieron Nicaragua en su propiedad personal. Comenzó con Anastasio Somoza García, conocido como Tacho, quien llegó al poder en 1937 después de orquestar el asesinato del héroe nacional Augusto César Sandino. Tacho era un hombre astuto que entendía que el poder real no venía solo del control político, sino del control económico total. Durante sus 20 años en el poder, construyó un monopolio que abarcaba desde la producción de café hasta las líneas aéreas, desde los bancos hasta las fábricas de cemento. Cuando fue asesinado en 1956, su hijo mayor, Luis Somoza Debayle, heredó la presidencia y expandió aún más el imperio familiar. Pero fue el hijo menor, Anastasio Tachito Somoza Debayle, quien llevó el poder familiar a su máxima expresión. Tachito, graduado de West Point y entrenado en las mejores academias militares estadounidenses, combinaba la brutalidad de su padre con una sofisticación empresarial que convirtió a Nicaragua en una empresa familiar. Para 1970, la familia Somoza controlaba el 23% de toda la tierra cultivable de Nicaragua. Poseía los principales medios de comunicación, las líneas aéreas, los bancos más grandes y tenía participación en más de 100 empresas. Su fortuna se estimaba entre 500 millones y 1.000 millones de dólares estadounidenses, equivalente al 33% del Producto Interno Bruto de Nicaragua en 1979. Para ponerlo en perspectiva, una familia controlaba 1/3 de la economía de todo un país. Pero el verdadero poder de los Somoza no radicaba solo en su riqueza, sino en la capacidad de mantener el apoyo absoluto de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Nicaragua se había convertido en la base de operaciones anticomunistas más importante de Centroamérica, desde donde se lanzó la invasión de Bahía de Cochinos contra Cuba y se entrenaron fuerzas para derrocar gobiernos indeseables en Guatemala. En este contexto de poder absoluto, nacieron y crecieron los 5 hijos de Anastasio Somoza Debayle y Hope Portocarrero: Anastasio Jesús, Julio Néstor, Hope Carolina, Carla Ann y Roberto Eduardo.
eran príncipes de un reino que creían eterno. Antes de conocer a los hijos, es crucial entender a la mujer que los crió, Hope Portocarrero, una figura fascinante que encarnaba la sofisticación internacional que los Somoza querían proyectar al mundo. Hope nació el 28 de junio de 1929 en Tampa, Florida, en una familia nicaragüense acomodada que se había establecido en Estados Unidos. Era prima de Anastasio Somoza Debayle, y su historia de amor con él comenzó cuando eran adolescentes durante los veranos familiares en Florida. Hope no era una simple esposa de dictador, era una mujer educada, elegante y políticamente astuta que hablaba inglés perfecto y se movía con naturalidad en los círculos de alta sociedad de Washington y New York. En 1968 fue incluida en la lista internacional de mejor vestidas, convirtiéndose en un símbolo de glamour que contrastaba dramáticamente con la pobreza de la mayoría de los nicaragüenses. El matrimonio entre Anastasio y Hope, el 5 de diciembre de 1950, fue descrito como la boda del siglo en Nicaragua. Se casaron en la Catedral Metropolitana de Managua con más de 4.000 invitados, incluyendo políticos extranjeros y aristócratas internacionales. La recepción se realizó en el Palacio de Comunicaciones y fue un despliegue de poder y riqueza que buscaba legitimar a la familia Somoza ante el mundo. Pero Hope no era una simple figura decorativa. Se convirtió en la primera dama más influyente de la historia de Nicaragua, involucrada en programas sociales, especialmente enfocados en la infancia y los adultos mayores. Su imagen de princesa benevolente era una pieza clave de la propaganda del régimen. Sin embargo, la vida privada de Hope estaba lejos de ser perfecta. Las constantes infidelidades de Anastasio, incluyendo una relación paralela de 20 años con otra mujer, fueron un secreto a voces en Managua. En 1978, un año antes de la caída del régimen, Hope finalmente pidió el divorcio, aunque nunca se completó debido a los eventos revolucionarios. Es en este ambiente de privilegio extremo, pero también de tensiones familiares, donde crecieron los 5 hijos que heredarían tanto la fortuna como la maldición del apellido Somoza. Anastasio Jesús, nacido el 18 de diciembre de 1951 en Miami, era el heredero designado del imperio familiar. Apodado El Chihuín, el niño, era el favorito de su padre y el que estaba destinado a continuar la dinastía Somoza en el siglo XXI. Desde pequeño, Anastasio mostró una inteligencia excepcional y una determinación feroz que recordaba a su abuelo. Creció dividiendo su tiempo entre Nueva York, donde la familia tenía residencias de lujo, y Nicaragua, donde asistió al prestigioso Colegio Pedagógico La Salle. Su educación fue diseñada para formar al perfecto heredero de una dinastía. Completó sus estudios secundarios en internados de élite en Massachusetts y Connecticut, se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard en 1973 y realizó entrenamiento militar en la Real Academia Militar de Sandhurst en Inglaterra, así como en Fort Bragg, Fort Benning y Fort Leavenworth en Estados Unidos. Era, en palabras de quienes lo conocían, la síntesis perfecta del poder empresarial y militar que caracterizaba a la familia Somoza. A finales de los años 70, cuando la presión revolucionaria se intensificó, Anastasio fue puesto a cargo de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, EEBI, de la Guardia Nacional. A los 27 años, comandaba una de las unidades más brutales del ejército somocista, la cual fue acusada repetidamente de violaciones masivas de derechos humanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Pero Anastasio no era solo un militar. También participaba activamente en los negocios familiares y era visto como el cerebro de la nueva generación. Hablaba varios idiomas,
tenía contactos internacionales y había desarrollado una visión estratégica que combinaba los métodos tradicionales de control con técnicas modernas de gestión empresarial. En los últimos meses del régimen, entre septiembre de 1978 y julio de 1979, padre e hijo trabajaron juntos ordenando bombardeos aéreos y terrestres contra las ciudades nicaragüenses que habían caído en manos de los sandinistas. Bajo su liderazgo conjunto, la Guardia Nacional asesinó aproximadamente 30.000 civiles nicaragüenses. Para Anastasio, la revolución no era solo una amenaza política, era una amenaza existencial contra todo lo que había sido educado para preservar y heredar. La historia de Julio Néstor, el segundo hijo varón, es quizás la más trágica de toda la familia. Nacido en 1952, Julio era el que más se parecía físicamente a su padre, pero también el que mostró desde temprana edad los signos de una fragilidad mental que lo convertiría en la víctima más devastada de la caída familiar. Julio había sido designado como los ojos de su padre en Estados Unidos. Era inteligente, carismático cuando estaba estable y había sido enviado a West Point para seguir los pasos militares familiares. Pero durante su segundo año en la academia militar más prestigiosa de Estados Unidos, fue expulsado por problemas con drogas. La expulsión de West Point fue un golpe terrible para Anastasio Somoza Debayle, según fuentes familiares, no solo porque representaba un fracaso público, sino porque revelaba que Julio sufría de problemas psicológicos severos que se estaban agravando. Las descripciones de su comportamiento en Nicaragua durante los años 70 pintan el retrato de un joven completamente fuera de control. Agarraba una moto, se iba por la avenida Roosevelt y manejando a la orilla de la acera y nalga que veía, ¡juas!, recordaba una fuente cercana a la familia. Su conducta errática incluía episodios de violencia, consumo excesivo de alcohol y drogas, y comportamientos sexuales compulsivos que avergonzaban a la familia. Pero Anastasio Somoza, con la negación típica de los dictadores, se negaba a reconocer la gravedad de la enfermedad mental de su hijo. Cuando la familia huyó de Nicaragua en 1979, Julio ya estaba en un estado mental precario. La pérdida súbita de todo su mundo de referencia, el país, el poder, la identidad familiar, terminó por quebrar completamente su frágil equilibrio psicológico. Hoy, más de 40 años después, Julio Néstor Somoza Portocarrero permanece internado en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos. Su familia prefiere mantener en secreto los detalles de su condición y ubicación exacta, pero fuentes cercanas confirman que su estado mental nunca se recuperó del trauma de 1979. Hope Carolina, nacida en 1953, era la hija que más se parecía a su madre en términos de sofisticación e inteligencia. Desde pequeña mostró una inclinación hacia los estudios académicos que la distinguía del resto de sus hermanos. Carolina completó una educación de élite que la llevó desde la prestigiosa escuela de Kent hasta la Universidad de Wellesley y finalmente a Harvard, donde obtuvo una licenciatura. Era políglota, culta y se movía con naturalidad en los círculos intelectuales internacionales. En 1976, cuando tenía 26 años, Carolina se casó por primera vez con Víctor Urcullo, pero el matrimonio no funcionó. Era una época turbulenta para la familia. La presión revolucionaria se intensificaba y las tensiones familiares por el divorcio inminente de sus padres afectaban a todos los hijos. La revolución de 1979 sorprendió a Carolina cuando estaba redefiniendo su vida personal. A diferencia de sus hermanos, que habían estado más involucrados en el poder político y militar, Carolina había mantenido cierta distancia de los aspectos más brutales del régimen familiar. Después de la muerte de su padre en Paraguay en 1980, Carolina se casó por segunda vez con el doctor James Minskoff Sterling, un psicólogo clínico prominente de Nueva York.
La ceremonia se realizó en el lujoso Hotel Sherry Netherland y fue reseñada por el New York Times como un evento de la alta sociedad neoyorquina. Su segundo matrimonio representó, en muchas formas, una reinvención completa. Carolina se estableció en Nueva York, donde ha vivido una vida relativamente discreta dedicada a actividades culturales y filantrópicas. A diferencia de sus hermanos, nunca ha dado entrevistas públicas sobre su pasado familiar ni ha intentado justificar el régimen de su padre. Su estrategia de sobrevivencia ha sido la asimilación total en la sociedad americana. Para muchos que la conocen en Nueva York, Carolina Sterling es simplemente la esposa de un psicólogo exitoso, no la hija de un dictador asesinado. Carla Ann, la hija menor, nacida en 1955, es quizás la más enigmática de todos los hermanos Somoza. Era la cumiche, la consentida de la familia, la que creció con más privilegios pero también con menos responsabilidades públicas. Durante los años del poder familiar, Carla era conocida por su belleza y su vida social activa en Managua. Era vista frecuentemente en eventos sociales, pero nunca desarrolló un perfil público tan definido como sus hermanos mayores. Cuando la familia huyó en 1979, Carla tenía apenas 24 años. La transición del lujo absoluto al exilio fue particularmente difícil para ella, que había conocido solo una vida de privilegios extremos. Lo más sorprendente de la historia de Carla es lo que hizo con su herencia. Según fuentes familiares cercanas, Carla recibió aproximadamente $8 millones de la fortuna familiar después de la muerte de su padre. Pero en lugar de usar este dinero para construir una nueva vida de lujo, tomó una decisión extraordinaria. Donó toda su herencia a una orden religiosa. El dinero lo donó a una orden religiosa de donde ella es semi-ingresada, la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, reveló un amigo de la familia. Esta decisión sugiere que Carla eligió una forma radical de expiación por los crímenes familiares. Al donar su fortuna a trabajos de caridad y dedicar su vida al servicio religioso, buscó redimir de alguna manera el apellido Somoza. Carla visita regularmente Miami, donde mantiene contacto con otros exiliados nicaragüenses, pero vive una vida de bajo perfil que contrasta dramáticamente con la ostentación de su juventud en Nicaragua. Roberto Eduardo, el hijo menor, nacido en 1960, era apenas un adolescente cuando el mundo de su familia se desmoronó. En muchos sentidos, es el que más vívidamente representa la tragedia de una generación que perdió su identidad antes de poder definirla. Roberto tenía solo 19 años cuando la revolución sandinista derrocó a su padre. Estaba terminando sus estudios secundarios en un internado exclusivo en Connecticut cuando los eventos de Nicaragua cambiaron su vida para siempre. En 1978, su padre había viajado orgullosamente a Estados Unidos para asistir a la graduación de Roberto, acompañado de Hope y sus 2 hijas, todos custodiados por el servicio secreto estadounidense. Era la última vez que la familia Somoza haría una aparición pública como símbolo de poder y estabilidad. Un año después, Roberto era un refugiado. A diferencia de sus hermanos mayores que habían tenido tiempo de desarrollar carreras e identidades propias, Roberto tuvo que reconstruir toda su vida desde cero. No había participado en el gobierno familiar, no tenía responsabilidades en los negocios y tampoco cargaba con la culpa directa de los crímenes del régimen. Según fuentes familiares, Roberto es el único que viene a Nicaragua ocasionalmente, aunque estas visitas son discretas y poco frecuentes. Roberto no trabaja, él vive de una pequeña renta por intereses. Hay una cuota de intereses. Estamos hablando de que no tiene más de $1 millón. Es lo que cada año le dan, explica una fuente cercana a la familia. Otras fuentes indican que Roberto se dedica a administrar una hacienda ganadera que su padre compró en Argentina, sugiriendo que ha tratado de mantenerse alejado de la política y enfocarse en actividades agrícolas. Su historia es la de un joven que nunca pudo elegir realmente su destino, ni ser parte del poder familiar, ni ser completamente libre de él. El 17 de julio de 1979 no fue solo el día en que cayó la dictadura somocista, fue el día en que 5 jóvenes privilegiados perdieron todo lo que habían conocido, su país, su fortuna, su identidad y su futuro. Los meses previos habían sido una pesadilla creciente.
Desde septiembre de 1978, cuando comenzó la ofensiva final sandinista, la familia había visto cómo ciudad tras ciudad caía en manos de los revolucionarios. Masaya, León, Estelí, Chinandega, cada pérdida territorial representaba no solo una derrota militar, sino la destrucción de propiedades familiares y la muerte de aliados de décadas. Para mayo de 1979 era evidente que el final estaba cerca. Los sandinistas controlaban prácticamente todo el país excepto Managua, e incluso la capital estaba asitiada. Las potencias extranjeras que tradicionalmente habían apoyado a los Somoza, principalmente Estados Unidos, habían retirado su apoyo. El presidente Jimmy Carter, presionado por las denuncias de violaciones masivas de derechos humanos, había suspendido la ayuda militar a Nicaragua en 1978. Sin el respaldo estadounidense, el régimen somocista se había convertido en un gobierno paria sin legitimidad internacional. En los últimos días de junio y principios de julio, la situación se volvió desesperante. Los bombardeos aéreos de la Guardia Nacional contra las ciudades controladas por sandinistas habían matado a miles de civiles, pero no habían logrado detener el avance revolucionario. El 17 de julio, cuando Anastasio Somoza Debayle anunció su renuncia, los 5 hermanos se enfrentaron a una realidad brutal. En cuestión de horas, habían pasado de ser los herederos del poder absoluto a convertirse en fugitivos buscados por un nuevo gobierno revolucionario. La evacuación fue caótica y dramática. Los Somoza tenían minutos, no horas, para decidir qué llevarse de una vida entera de acumulación de riqueza. Joyas, obras de arte, documentos familiares, fotografías, todo tuvo que ser abandonado o empacado apresuradamente en las pocas maletas que podían cargar. El avión que los llevó al exilio no solo transportaba a una familia, transportaba los restos de 43 años de historia nicaragüense. Cuando el avión despegó de Managua esa tarde del 17 de julio, los 5 hermanos miraron por las ventanillas su país, por lo que creían que podría ser la última vez. No se equivocaron. Una de las tragedias más grandes para los hijos de Somoza no fue solo perder el poder político, sino perder una de las fortunas más grandes de América Latina prácticamente de la noche a la mañana. La riqueza de la familia Somoza era legendaria. Se estimaba entre 500 millones y 1.000 millones de dólares estadounidenses, una cifra astronómica para la época y especialmente para un país pequeño como Nicaragua. Para ponerlo en perspectiva, esta fortuna equivalía al 33% del Producto Interno Bruto total de Nicaragua en 1979. Pero esta riqueza no estaba escondida en cuentas bancarias suizas como muchos creen. La mayor parte estaba invertida en activos físicos dentro de Nicaragua: tierras, fábricas, bancos, líneas aéreas, hoteles, medios de comunicación, plantas procesadoras, haciendas ganaderas y cientos de propiedades urbanas. Los Somoza eran propietarios de el 23% de toda la tierra cultivable de Nicaragua, los bancos más importantes del país, incluyendo el Banco de América, la aerolínea nacional La Nica, las principales plantas procesadoras de algodón y café, múltiples fábricas textiles y de cemento, los hoteles más lujosos de Managua, vastas haciendas ganaderas y propiedades comerciales en el centro de todas las ciudades principales. Cuando los sandinistas tomaron el poder, una de sus primeras acciones fue confiscar todos los bienes de la familia Somoza mediante la Ley de Confiscación de Bienes. No fue solo una medida punitiva, era una necesidad económica para el nuevo gobierno que heredó un país devastado por la guerra civil y necesitaba recursos para la reconstrucción. La confiscación fue total y definitiva. Los 5 hermanos perdieron no solo sus propiedades personales, sino también sus acciones en todas las empresas familiares, sus cuentas bancarias en Nicaragua y cualquier activo que pudiera ser identificado como parte del patrimonio somocista. Para los hermanos, esto representó la pérdida no solo de riqueza material, sino de la base económica que había sustentado a su familia durante 3 generaciones. No se trataba simplemente de dinero, era la destrucción del legado de su abuelo y su padre. Sin embargo, no todo se perdió. Los Somoza habían sido lo suficientemente previsores como para mantener activos significativos fuera de Nicaragua. Tenían propiedades en Miami, cuentas bancarias en Estados Unidos, inversiones en República Dominicana y otros países centroamericanos y acciones en empresas internacionales. Pero incluso estos activos externos se vieron afectados.
Muchos bancos internacionales congelaron cuentas asociadas con la familia Somoza por presión política. Varios gobiernos cooperaron con Nicaragua para rastrear y congelar activos somocistas en sus territorios. Lo que quedó fue una fracción de lo que habían tenido, suficiente para vivir cómodamente, pero infinitamente menor que el imperio que habían perdido. La historia de la familia Somoza en el exilio tomó un giro aún más dramático el 17 de septiembre de 1980, cuando Anastasio Somoza Debayle fue asesinado en una emboscada en Asunción, Paraguay. Después de huir de Nicaragua, Somoza había buscado refugio inicialmente en Miami, pero el gobierno estadounidense, presionado por la opinión pública y preocupado por las reacciones internacionales, solo le otorgó una visa temporal. Estados Unidos no quería ser visto como el protector permanente de un dictador derrocado. Desesperado por encontrar un refugio seguro, Somoza recurrió a su viejo aliado Alfredo Stroessner, el dictador paraguayo. Stroessner, quien había mantenido relaciones cercanas con la familia Somoza durante décadas, accedió a darle asilo permanente en Paraguay. Para Anastasio Somoza, Paraguay representaba la posibilidad de reagruparse y tal vez organizar una contrarrevolución para recuperar Nicaragua. Había llevado consigo parte de su fortuna y mantenía contactos con exmiembros de la Guardia Nacional que habían huido a Honduras y otros países. Pero sus enemigos tenían otros planes. El Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, una organización guerrillera argentina, había decidido que Somoza debía pagar por sus crímenes. Bajo el liderazgo de Enrique Gorriarán Merlo, un comando especial fue enviado a Paraguay con la misión específica de asesinar al exdictador. La operación, conocida como Operación Reptil, fue planeada durante meses. Los guerrilleros estudiaron las rutinas de Somoza, identificaron sus rutas habituales y prepararon una emboscada que combinaría armas ligeras con explosivos de alto poder. El 17 de septiembre de 1980, cuando Anastasio Somoza Debayle salía de su residencia en Asunción en su Mercedes-Benz blindado, el comando del ERP lo interceptó con una lluvia de bolas y un cohete RPG-2 diseñado para penetrar blindajes de tanques. El cuerpo de Anastasio Somoza recibió más de 15 impactos de bala y el cohete terminó de destruir el vehículo. Murió instantáneamente, a los 54 años, en el exilio, lejos de la Nicaragua que había dominado durante más de 2 décadas. Para los 5 hermanos, la noticia del asesinato de su padre fue devastadora. No solo habían perdido a la figura patriarcal de la familia, sino que el asesinato confirmaba que llevaban un apellido que los convertiría en objetivos permanentes de venganza. Hope Portacaro, como ciudadana estadounidense, solicitó al Departamento de Estado que permitiera que los restos de su exesposo fueran enterrados en Estados Unidos. El gobierno accedió, y Anastasio Somoza Debayle fue sepultado en el cementerio Caballero Rivero Woodlawn North de Miami, donde permanece hasta hoy. Su tumba lleva los apellidos Somoza y Portacaro, un recordatorio permanente de una familia que una vez dominó a una nación entera. Los años inmediatamente posteriores a 1979 fueron los más difíciles para los 5 hermanos Somoza. Habían perdido no solo su país y su fortuna, sino también su identidad social y su sentido de propósito. Anastasio se instaló inicialmente en Nueva York, donde intentó reconstruir una base de operaciones para los negocios familiares que quedaban. En 1980, cuando se enteró del asesinato de su padre, tuvo que viajar urgentemente a Miami para supervisar las exequias del general y las cosas que estaban basadas en la oficina de Miami, como él mismo relataría años después. Los planes de Nueva York se fueron al demonio, confesó Anastasio en una entrevista. El asesinato de su padre cambió sus prioridades. De intentar reconstruir un imperio empresarial, pasó a enfocarse en la supervivencia y la protección de su familia. En 1983 se casó con Marisa Celasco, hija de padre italiano y madre salvadoreña suiza, con quien tuvo 3 hijos. Era una forma de normalizar su vida, de construir algo nuevo lejos de las sombras del pasado somocista. Carolina se refugió en su educación y sus contactos en Nueva York. Su matrimonio con el Dr. James Minskoff Sterling le proporcionó una nueva identidad social que la alejaba del estigma familiar. Se concentró en actividades culturales y filantrópicas, evitando cuidadosamente cualquier aparición pública que pudiera recordar su pasado somocista. Julio, el hermano más vulnerable,
comenzó a mostrar signos alarmantes de deterioro mental. La pérdida súbita de todo su mundo de referencia, combinada con problemas psicológicos preexistentes, lo llevó a una crisis de la que nunca se recuperaría. Carla, la más joven de las mujeres, inicialmente intentó mantener un estilo de vida similar al que había conocido en Nicaragua, pero la presión psicológica del exilio y la culpa por los crímenes familiares la llevaron eventualmente hacia la búsqueda de redención espiritual. Roberto, siendo el menor, tuvo que completar su educación en Estados Unidos mientras procesaba la nueva realidad familiar. A los 19 años tuvo que convertirse de príncipe heredero a refugiado, una transición que marcó profundamente su visión del mundo. Todos enfrentaron el mismo dilema fundamental: ¿cómo construir una nueva identidad cuando tu apellido es sinónimo de dictadura y opresión? Uno de los aspectos más devastadores de la vida en el exilio para los hermanos Somoza ha sido cargar durante más de 4 décadas con un apellido que es sinónimo de opresión, corrupción y crímenes contra la humanidad. Para entender la magnitud de este estigma, hay que recordar que la dictadura somocista no fue solo autoritaria, fue brutal. Durante 43 años, los Somoza construyeron un sistema de represión que incluía torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones masivas de derechos humanos. Solo en los últimos meses del régimen, entre 1978 y 1979, murieron aproximadamente 50.000 nicaragüenses en la guerra civil que precedió a la revolución. Las tropas comandadas por Anastasio Somoza Portocarrero bombardearon ciudades enteras, convirtiendo hospitales, escuelas e iglesias en objetivos militares. Para las víctimas sobrevivientes de la dictadura somocista, los 5 hermanos no son simplemente hijos de dictador, son los herederos directos de un régimen que destruyó familias, arruinó vidas y dejó traumas que se transmitieron por generaciones. Esta realidad ha marcado profundamente la forma en que cada hermano ha enfrentado su vida en el exilio. Anastasio ha desarrollado una estrategia de justificación y defensa del legado familiar. En las pocas entrevistas que ha concedido, nunca ha expresado arrepentimiento por los crímenes del régimen, sino que ha intentado presentar a su padre como víctima de una conspiración internacional. Carolina ha elegido el silencio total. Nunca ha dado entrevistas, nunca ha hecho declaraciones públicas y ha construido cuidadosamente una nueva identidad que no incluye referencias a su pasado familiar. Carla ha buscado la expiación religiosa. Su decisión de donar toda su herencia a órdenes caritativas puede interpretarse como un intento de redimir, a través de buenas obras, los crímenes que su apellido representa. Roberto mantiene un perfil extremadamente bajo, evitando cualquier actividad que pueda recordar su origen familiar. Julio, en su enfermedad mental, tal vez sea el único que ha escapado verdaderamente del peso del apellido, aunque a un costo personal devastador. A lo largo de las décadas ha habido varios intentos por parte de algunos miembros de la familia Somoza para regresar a Nicaragua, o al menos para rehabilitar públicamente su imagen. Estos esfuerzos han revelado tanto la persistencia de las divisiones políticas nicaragüenses como la imposibilidad práctica de que los Somoza regresen a la vida pública. En el año 2000, Anastasio Somoza Portocarrero anunció públicamente sus intenciones de regresar a Nicaragua. Era un momento particular en la política nicaragüense. Los sandinistas habían perdido el poder en 1990 y había habido 2 décadas de gobiernos democráticos que habían permitido el regreso de otros exiliados políticos. Anastasio argumentó que tenía derecho a regresar como ciudadano nicaragüense, que había prescrito cualquier responsabilidad legal por eventos ocurridos más de 20 años antes y que Nicaragua necesitaba reconciliación nacional. La reacción fue inmediata y contundente. Víctimas de la dictadura organizaron protestas masivas. Organizaciones de derechos humanos exigieron que se investigaran los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su comando militar. El gobierno nicaragüense dejó claro que, aunque no podía legalmente prohibir su regreso, no podía garantizar su seguridad. Más importante aún, la sociedad nicaragüense rechazó abrumadoramente la posibilidad de su regreso. Encuestas de opinión mostraron que más del 80% de los nicaragüenses se oponían a que Anastasio regresara al país. Enfrentado con esta realidad, Anastasio abandonó sus planes de regreso y no ha vuelto a insistir públicamente en esta posibilidad.
En 2008, Anastasio concedió una serie de entrevistas al diario nicaragüense La Prensa que crearon gran polémica. Fueron sus primeras declaraciones públicas detalladas desde 1979, y en ellas intentó justificar las acciones de su padre y presentar una versión alternativa de la historia nicaragüense. Las declaraciones generaron reacciones polarizadas. Mientras algunos exiliados nicaragüenses en Miami lo apoyaron, la mayoría de la población en Nicaragua y la comunidad internacional rechazaron sus intentos de revisión histórica. La historia de los hijos de Anastasio Somoza Debayle es única entre los exilios de hijos de dictadores latinoamericanos por varias razones fundamentales que explican por qué su situación ha sido más difícil que la de familias como los Pinochet, los Trujillo o incluso los Batista. Mientras que dictadores como Pinochet entregaron el poder a través de transiciones negociadas que incluyeron amnistías y garantías para el futuro, los Somoza fueron derrocados por una revolución popular violenta que no incluyó ningún tipo de acuerdo de protección para la familia gobernante. Los sandinistas llegaron al poder con un mandato popular explícito de desmantelar completamente el sistema somocista, incluida la persecución de sus colaboradores y beneficiarios. No hubo perdón y olvido, hubo justicia revolucionaria. Mientras que otras familias de dictadores lograron cierta rehabilitación internacional con el tiempo, los Somoza nunca han logrado escapar del estigma internacional. Esto se debe en parte a que su régimen fue condenado no solo por gobiernos de izquierda, sino también por Estados Unidos y Europa Occidental. Una de las dimensiones más complejas de la historia de los Somoza en el exilio es cómo las nuevas generaciones han lidiado con su herencia familiar. Los nietos de Anastasio Somoza Debayle han crecido en un mundo completamente diferente, pero aún cargan con el peso de su apellido. Los 3 hijos de Anastasio Somoza Portocarrero, 2 varones y una mujer, nacieron y se criaron en el exilio. Para ellos, Nicaragua no es una patria perdida, sino un país extraño del que escuchan historias contradictorias. Han crecido escuchando la versión familiar de la historia, pero también enfrentando el juicio del mundo exterior. Esta tercera generación enfrenta dilemas únicos. ¿Cómo formar una identidad propia cuando tu apellido está cargado de historia política? ¿Es posible separarse completamente del legado familiar o es una carga que se transmite automáticamente? ¿Tienen alguna responsabilidad moral por crímenes cometidos antes de su nacimiento? Algunos de los nietos han elegido cambiar sus apellidos o usar solo los apellidos maternos. Otros han abrazado completamente nuevas identidades nacionales, considerándose ciudadanos de los países donde nacieron en lugar de nicaragüenses en el exilio. Pero la historia de Nicaragua demuestra que las dinastías políticas tienen una forma particular de perpetuarse. En 2022, Álvaro Somoza Urcullo, sobrino de Anastasio Somoza Debayle e hijo de Luis Somoza, ofreció un consejo público a los hijos de Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua. Hagan caso de la experiencia, no van a salir bien, les dijo en una entrevista. Busquen cómo cambiarle la mentalidad a sus padres, porque ellos se van a morir y ustedes van a quedar con el sufrimiento de las barbaridades que hicieron ellos. Este consejo de un Somoza a los Ortega ilustra cómo las dinastías políticas nicaragüenses parecen destinadas a repetir patrones históricos y cómo la experiencia del exilio se transmite como advertencia entre familias poderosas. Más de 4 décadas después de la caída de la dictadura somocista, Nicaragua sigue siendo un país que rechaza categóricamente cualquier posibilidad de rehabilitación de la familia Somoza. Irónicamente, esto ocurre bajo el gobierno de Daniel Ortega, el mismo líder sandinista que derrocó a los Somoza en 1979, pero que ahora es acusado por muchos de haber establecido su propia dictadura familiar junto con su esposa Rosario Murillo. El gobierno de Ortega ha mantenido una retórica oficial antisomocista, pero también ha demostrado que Nicaragua no ha logrado escapar de la tendencia hacia el autoritarismo y el nepotismo que caracterizó al régimen de los Somoza. Para los hermanos Somoza, esta realidad es particularmente amarga. No solo están exiliados de su país natal, sino que ven cómo Nicaragua, bajo los Ortega, reproduce muchos de los patrones que caracterizaron a su familia. Concentración del poder en una pareja presidencial, colocación de familiares en posiciones clave, represión de la oposición y control de los medios de comunicación.
La diferencia es que mientras los crímenes de los Somoza son universalmente condenados, los crímenes del régimen actual de Ortega siguen siendo políticamente controvertidos debido a las divisiones internacionales sobre Nicaragua. Entre todos los hermanos Somoza, Roberto Eduardo es el único que ocasionalmente visita Nicaragua, aunque siempre de manera discreta y bajo perfiles extremadamente bajos. Estas visitas son posibles porque Roberto era menor de edad durante la dictadura y nunca tuvo responsabilidades gubernamentales o militares. También porque mantiene el perfil más bajo de todos los hermanos y ha evitado cuidadosamente cualquier declaración política pública. Roberto es el único que viene a Nicaragua, confirma una fuente cercana a la familia, pero son visitas muy discretas, muy privadas. Sus visitas tienen un carácter nostálgico más que político. Se cree que visita la tumba de sus abuelos, propiedades familiares que ahora pertenecen al Estado y lugares de su infancia en Managua. Para Roberto, estas visitas representan tal vez la única forma posible de mantener una conexión con sus raíces nicaragüenses, pero incluso estas visitas esporádicas son arriesgadas. Si fueran publicitadas o politizadas, podrían generar reacciones hostiles que harían imposible su continuación. El hecho de que solo el hermano menor pueda regresar ocasionalmente ilustra la imposibilidad práctica de que el resto de la familia recupere alguna vez una relación normal con Nicaragua. Después de más de 4 décadas en el exilio, ¿cómo han sobrevivido económicamente los hermanos Somoza? La respuesta revela tanto la magnitud de la fortuna original como las estrategias que han usado para preservar al menos una parte de ella. Aunque perdieron la mayor parte de su patrimonio con la confiscación en Nicaragua, los Somoza habían sido lo suficientemente previsores como para mantener activos significativos en el extranjero. Estos activos se convirtieron en la base de su supervivencia económica en el exilio. Anastasio ha sido el más exitoso económicamente. Actualmente vive en Guatemala, donde maneja personalmente diversos negocios, incluyendo participación en la revista Visión en México y una mina de carbón en Colombia. Su capacidad para generar nuevos ingresos refleja tanto su educación en Harvard como su experiencia en los negocios familiares. Carolina vive cómodamente en Nueva York gracias a su matrimonio con un psicólogo exitoso, pero también mantiene acceso a parte de los activos familiares. Roberto vive de una pequeña renta por intereses, según fuentes familiares. Su patrimonio se estima en menos de $1 millón, lo que le permite un estilo de vida cómodo pero modesto. También administra la hacienda ganadera que su padre compró en Argentina. Carla donó su herencia de $8 millones a órdenes religiosas, eligiendo una vida de servicio espiritual sobre la riqueza material. Julio presumiblemente recibe apoyo de sus hermanos para costear su tratamiento psiquiátrico continuo. Es importante notar que aunque estos recursos les permiten vivir dignamente, representan una fracción minúscula de lo que la familia había acumulado durante los años de poder. Han pasado de ser una de las familias más ricas de América Latina a ser, en el mejor de los casos, miembros de la clase media-alta en sus países de residencia. Mientras seguimos la saga de los hermanos Somoza en el exilio, es crucial no perder de vista la otra cara de esta historia, las víctimas de la dictadura somocista que nunca han recibido justicia, reparaciones o reconocimiento adecuado. Durante 43 años de régimen somocista, miles de nicaragüenses fueron asesinados, torturados o desaparecidos por oponerse al sistema familiar. Familias enteras fueron destruidas no por accidente o como daño colateral, sino como parte de una política deliberada de represión. Solo en los últimos 2 años del régimen, 1978-1979, murieron aproximadamente 50.000 personas en la guerra civil. Pero las violaciones de derechos humanos se extendieron a lo largo de toda la dictadura, ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos, torturas sistemáticas en cárceles secretas, violaciones de mujeres como arma de intimidación y desapariciones forzadas de activistas estudiantiles y sindicales. Muchas de estas víctimas nunca han recibido reconocimiento oficial. Sus familias nunca han sabido qué pasó exactamente con sus seres queridos. No ha habido procesos de verdad y reconciliación como en otros países postdictatoriales. Para estas víctimas y sus familias, la supervivencia cómoda de los hermanos Somoza en el exilio representa una forma continua de injusticia.
ven cómo los herederos de la dictadura viven tranquilamente en Miami, Nueva York y Guatemala, mientras ellas siguen lidiando con traumas, pobreza y la ausencia de reconocimiento del sufrimiento que vivieron. Esta perspectiva es importante porque la narrativa del exilio doloroso de los Somoza puede generar simpatía no merecida. Los hermanos Somoza no fueron inocentes de las circunstancias, fueron beneficiarios directos de un sistema represivo y algunos de ellos, especialmente Anastasio, participaron activamente en crímenes contra la humanidad. Una de las ironías más amargas de la historia nicaragüense es cómo el país que derrocó a la dinastía Somoza por autoritaria y dinástica ha terminado bajo una nueva dinastía igualmente autoritaria, los Ortega Murillo. Daniel Ortega, quien lideró la revolución sandinista que expulsó a los Somoza, lleva más de 15 años continuos en el poder, 2007-2024, y ha colocado a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y heredera aparente. Sus hijos ocupan posiciones clave en el gobierno, los medios de comunicación y los negocios estatales. El régimen de Ortega ha reproducido muchos de los patrones que caracterizaron a la dictadura somocista: represión de la oposición, control total de los medios de comunicación, persecución de la Iglesia Católica y acumulación de riqueza familiar a través del control del Estado. Para los hermanos Somoza, observar estos desarrollos desde el exilio debe generar sentimientos contradictorios. Por un lado, pueden sentir una vindicación amarga. Nicaragua no se libró del autoritarismo al derrocarlos, simplemente cambió de dictadores. Por otro lado, deben reconocer que ellos siguen siendo vistos como los villanos de la historia nicaragüense, mientras que Ortega mantiene apoyo internacional en ciertos sectores. La comparación entre las dos dinastías es particularmente relevante para entender por qué los Somoza nunca podrán regresar. Nicaragua no ha desarrollado una cultura política democrática sólida que permita el regreso y la reconciliación con figuras controvertidas del pasado. En lugar de eso, ha desarrollado un patrón de reemplazo de una dinastía autoritaria por otra. La historia de los hijos de Anastasio Somoza ofrece lecciones importantes sobre poder, familia, exilio y las consecuencias duraderas del autoritarismo. Primera lección: el poder absoluto corrompe las familias completas, no solo a los individuos. Los hermanos Somoza no eligieron nacer en una familia dictatorial, pero sí eligieron, en diferentes grados, beneficiarse de ese sistema. Sus vidas posteriores han estado marcadas por esas decisiones de juventud. Segunda lección: las fortunas construidas sobre la opresión son inherentemente inestables. A pesar de su previsión y sofisticación financiera, los Somoza perdieron la mayor parte de su riqueza porque estaba fundamentada en el control político, no en valor económico genuino. Tercera lección: el exilio no es necesariamente castigo suficiente. Los hermanos Somoza han vivido vidas relativamente cómodas en el exilio, mientras que las víctimas de la dictadura siguen sin recibir justicia o reparaciones. Esto plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia transicional. Cuarta lección: los traumas políticos se transmiten entre generaciones. Los nietos de Anastasio Somoza siguen cargando con el peso de decisiones tomadas antes de su nacimiento, demostrando cómo las consecuencias del autoritarismo se extienden más allá de los perpetradores directos. Quinta lección: la reconciliación nacional requiere más que el paso del tiempo. Después de 45 años, Nicaragua no ha logrado desarrollar un consenso nacional sobre su historia que permita la reintegración de figuras controvertidas del pasado. En lugar de eso, ha perpetuado patrones de exclusión y polarización. Hoy, en 2024, los hermanos Somoza que siguen vivos, Anastasio, 72 años, Carolina, 71 años, Carla, 69 años, y Roberto, 64 años, enfrentan la realidad de que probablemente morirán en el exilio. Sus vidas ilustran diferentes estrategias para lidiar con un legado familiar imposible: la justificación, Anastasio; el silencio, Carolina; la expiación religiosa, Carla; el perfil bajo, Roberto; y la enfermedad mental como escape involuntario, Julio. Nicaragua sigue siendo para ellos una patria perdida, un país que existe más en su memoria que en su realidad presente.
Han vivido más años en el exilio, 45 años, de los que vivieron en Nicaragua bajo el poder familiar, 42 años para los mayores y mucho menos para los menores. Sus hijos y nietos son ciudadanos de otros países, con otras identidades nacionales, otras lealtades. La conexión con Nicaragua se va diluyendo con cada generación, convirtiendo el exilio de los Somoza en una pérdida permanente, no temporal. Tal vez la lección más importante de su historia es que el poder absoluto tiene consecuencias que se extienden más allá de quienes lo ejercen. Los hermanos Somoza no solo perdieron un país, perdieron la posibilidad de transmitir a sus descendientes una herencia cultural, histórica y emocional conectada con su tierra de origen. Su exilio perpetuo es en muchos sentidos la consecuencia final de las decisiones que su familia tomó durante 43 años de dictadura. Es el precio que pagan no solo ellos, sino también las generaciones futuras, por haber convertido Nicaragua en propiedad personal de una familia. En una época en que Nicaragua enfrenta nuevamente el autoritarismo dinástico bajo los Ortega Murillo, la historia de los hermanos Somoza sirve de recordatorio de que las dinastías políticas, sin importar su ideología, tienden a terminar en tragedia, tanto para las sociedades que oprimen como para las familias que las ejercen. Su historia aún no ha terminado. Mientras vivan, seguirán siendo símbolos de una época que Nicaragua prefiere olvidar, pero que la historia no permite ignorar.